Análisis personal de los dos encuentros en el Colegio Pablo VI, donde abordé mi práctica docente en el profesorado de Historia en el tercer año A de Educación Cívica, turno mañana durante el ciclo lectivo 2022. Desde un primer momento en que la cátedra nos propuso que debíamos delimitar un tema histórico para enseñar en esta práctica docente, junto a mi compañera nos propusimos abordar el femicidio como problema social relevante y sociocultural. Así fue que nuestra experiencia se dio en el contexto de la unidad sobre los derechos humanos, pautada con el docente coformador Santiago Dana. Optamos específicamente por los derechos de las mujeres en relación a las formas de violencia que se ejercen sobre ellas. Hicimos en común una ardua selección de contenidos y materiales a estudiar y preparar, formulando un recorte espacial entre los años 2018-2022 en la provincia de Río Negro y Neuquén, donde utilizaríamos la estrategia del estudio de casos. Así, delimitamos visualizar esta problemática violenta en el estudio de los femicidios de Karina Pablaza y su hija Valentina de las Ovejas, Neuquén, Sofía Vera, travesti de General Roca, Río Negro, y Agustina Fernández Cipoletti de Río Negro. Preparamos diversos materiales a utilizar en los 4 encuentros que tendríamos la posibilidad de realizar: ficha de cátedra, fuentes de leyes Micaela y Cielo, fuentes periodísticas de los casos femicidios antes mencionados, fotos de Micaela García y Cielo López, cartel de impacto con fotos de Úrsula Bajillo, fotos de Ni Una Menos, cuadro comparativo para el estudio de casos, consigna con preguntas para la última clase evaluativa. En cuanto a mi análisis didáctico acerca de los 2 encuentros de enseñanza que tuve la oportunidad de realizar en el tercer año A, quisiera reflexionar sobre algunos aspectos de mi experiencia. En cuanto al alumnado en el tercer año A, puedo decir que está compuesto por 31 alumnos, mixto, que fluctúan sus edades entre 14 y 15 años. Me encontré con estudiantes que desde el primer encuentro que tuve con ellos se motivaron e interesaron fuertemente por esta temática actual relevante, ya que al ser una problemática de su cercanía y contemporaneidad regional, pues estudiamos los casos de Neuquén y Río Negro, y además contaban con algunos conocimientos fácticos de los casos, se produjo una fuerte empatía con la condena a la vulneración de los derechos de las mujeres planteados, y asimismo un posicionamiento crítico frente al actuar de la justicia y policías a cargo en los casos. Actuaron en los 2 encuentros que tuve para enseñar de manera dinámica, participativa, crítica y de debate entre ellos, con una elevada respuesta positiva a la propuesta didáctica social ofrecida, sumando a ello una rica colaboración en sus respuestas escritas individuales, colectivas y orales. Yusá asevera: la eficacia del trabajo con la contemporaneidad se vio ratificado en una construcción histórica y del pensamiento crítico de chicos y chicas. Esta argumentación, como dice la historiadora María Cecilia Gutiérrez, se dio teniendo en cuenta, para enseñar las ciencias sociales, en la elección de materiales científicos para poder abordar de manera correcta el conocimiento social, y se tradujo en la selección de contenidos, en los saberes escolares y en las razones que se dieron para elegir a los tales. Esta argumentación, dirigida a los alumnos, tenía el propósito de lograr un conocimiento situado del problema social del femicidio. Además, que pudieran establecer vínculos espaciales y temporales en estos casos analizados, actores sociales involucrados y las relaciones entre ellos, de tal manera que su argumentación fuera situada, objetiva, contemporánea, crítica, histórica y científica. En primer lugar, en lo referente al propósito general de ambos encuentros,
se mantuvo y logró su propósito en cuanto a enseñar a los alumnos que el femicidio es un problema sociocultural de todas las sociedades, como expresión más violenta de la vulneración de los derechos de las mujeres. En este sentido, utilicé tanto en el segundo y cuarto encuentro que me correspondió enseñar diferentes materiales didácticos que mantenía el mismo eje conceptual central: ficha de cátedra, fuentes periodísticas con casos de femicidio de Neuquén y Río Negro, fuentes normativas de las leyes Micaela y Cielo, fotos de Micaela, García, Cielo López, Úrsula Bajillo, ficha de cuadro comparativo para estudio de casos, cartel grande con frase "rompan todo", una lista elaborada previamente de preguntas problematizadoras, pizarrón blanco y consigna escrita a desarrollar, con las fuentes de las leyes Micaela y Cielo. Así, de esta manera, en ambos encuentros me propuse motivar la argumentación de los alumnos en torno a esta temática desde diferentes materiales y en diferentes momentos de las clases escolares. Pensando, como dice Joan Payet, que el aprendizaje de los valores en las temáticas relevantes es inherente al estudio de todas las sociedades del presente y del pasado. Por lo tanto, la didáctica de las ciencias sociales ha de preparar al profesor para integrar la educación de valores en todas las perspectivas de análisis de la sociedad, sea a través de una visión antropológica, histórica, política o desde un planteamiento basado en problemas sociales relevantes. Siguiendo con mi análisis, constaté, a medida que esto se llevó a cabo, que los alumnos fueron positivamente motivados, tanto por el tema en cuestión como por la dinámica realizada y los valores y los variados materiales utilizados, resultando una importante participación de ellos en sus expresiones y respuestas, tanto orales como escritas y de debate en el curso, tal como lo expresa Mazzoni Bordelli. En la argumentación en la clase escolar, en este caso, se posibilitó un desarrollo cognitivo, lingüístico y narrativo que lo pude observar tanto en sus respuestas a preguntas de la practicante como en sus trabajos escritos e interacción general en el aula. Esta motivación, a partir de diferentes materiales, se propuso en un primer momento para fomentar el argumento científico desde las preguntas problematizadoras, que fueron alternadas con los materiales seleccionados en esta secuencia didáctica. Para ello se colocó un gran cartel de impacto sobre la frase de Úrsula Bajillo, una víctima de femicidio: "Si no vuelvo hoy, rompan todo", y motivé a los estudiantes en el análisis de por qué lo dijo, frente a las preguntas problematizadoras que se presentaron. Ellos elaboraron sus respuestas en base a los materiales analizados y a su análisis personal y científico. Ejemplos. Profe, ¿qué significa la expresión "rompan todo"? Estudiantes, que salga a la luz, que se sepa. Profesora, ¿qué hace la sociedad y qué no hace? Estudiante, no se hace justicia. Estudiante, no le prestan atención. Estudiante, ¿la discriminación es para ambos géneros? Profesora, ¿qué es sociocultural? Estudiante, que no es individual, es de toda la sociedad. ¿Qué actitud asumió la justicia? Estudiante, y mal. En 2 de los casos había denuncias. ¿Cuál es la diferencia en la actitud de la sociedad en ambos casos? Estudiante, de bronca, que no es justo. Estudiante, justificar al agresor. Estudiante, en Roca hubo odio de transgénero. Los estudiantes, a partir de preguntas de la practicante, argumentaron en sus respuestas desde las fuentes analizadas y un análisis personal del fenómeno femicidio, donde demostró su empatía por la cercanía del hecho y su conocimiento de las circunstancias le motivaron sus respuestas, siendo afirmadas teóricamente por la lectura colectiva de la ficha de cátedra, iconos 1 al 3, y una explicación de la practicante en el pizarrón
sobre conceptos aprendidos en el encuentro anterior: patriarcado, femicidio, violencia de género. En un segundo momento, promoví la argumentación con fuentes periodísticas en relación a la ficha de cátedra, más un trabajo individual, comparativo de los casos abordados, donde pude constatar, a través de visualizar un trabajo individual interesado en el aula, que se vio ejecutado en este cuadro comparativo de diferentes aspectos desarrollado en una puesta en común al final de la clase con amplia participación de los alumnos. También pude observar que ellos, al tener que analizar tanto en el segundo y cuarto encuentro fuentes periodísticas y formales, como lo fueron los casos estudiados y las leyes Micaela y Cielo, los obligó a un análisis situado en una fuente escrita, teniendo que realizar un trabajo de lectura individual y luego una respuesta individual y colectiva, variando desde la literalidad y la expresión personal. Ejemplo, la ley Micaela. Profe, ¿cuándo y por qué y cómo se sancionó esta ley? Estudiante, esta ley se sancionó el 19 de diciembre de 2018 y entra en vigor el 10 de enero de 2019. Esta se creó por el femicidio y violación de Micaela. Estudiante, la ley Cielo se aprobó el 9 de septiembre del 2020 por el femicidio hacia Cielo. Fue sancionada por la Cámara con la mayoría de los votos. Estudiante, esta ley significó un paso grande para la comunidad de las mujeres. Significó la visibilización de lo que pasa, un choque de realidad. La misma habla de la obligatoriedad de la capacitación en perspectiva de género y violencia contra las mujeres. Como tercer aspecto en este análisis del trabajo argumentativo de los alumnos frente a una propuesta didáctica, me propuse que los estudiantes tuvieran que desarrollar un trabajo argumentativo a través de una narrativa escrita, personal y valorativa, a partir de dos frases que les llamaran la atención en las leyes propuestas para analizar, debiendo relacionarlas con el resto de la conceptualización de la temática. Fui gratamente constatado su aprendizaje a través de esta propuesta didáctica, pues argumentaron desde las ciencias sociales en una elaboración personal y abarcativa. Ejemplo en la ley Cielo. Esta ley habla de lo importante que es que tengamos conciencia de la violencia de género para que reflexionemos al respecto y en un futuro podamos transmitir y no reproducir las mismas acciones de otras personas para que de a poco el mundo sea un lugar mejor. Estudiante número 2. Cambiar este sistema y avanzar hacia una ciudadanía libre de violencias y desigualdades se puede relacionar con la perspectiva de género y el patriarcado. La primera frase se me hizo importante porque el solo hecho de pensar en un cambio como ese me hace sentir libre y además me parecía importante por la concientización sobre las desigualdades estructurales. Estudiante número 3. Las dos frases que marqué en el texto nos hablan de cómo el varón en general tiene un poder dominante y esto también se aplica en las escuelas. También se había de cómo esto estaba en la educación, cómo se enseña en los colegios y la capacitación de los niños. Esto sirve para transversalizar la perspectiva de género en el diseño e implementar las políticas públicas. Estudiante número 4. Elegí estas dos frases ya que logran explicar bien el objetivo y el origen de esta ley y el cómo logra integrar cambios sociales y culturales en respuesta al campo de los derechos humanos y el reclamo de los diferentes movimientos sociales y feministas con la frase "ni una menos", que proponen las mujeres de la población en defensa y comprensión con las víctimas y familiares, sumado la prevención de casos de violencia de género. Estudiante número 5. La violencia contra las mujeres es un problema estructural que responde a un sistema patriarcal que produce desigualdades de poder,
donde los derechos de la mujer se ven vulnerados y se ven afectados en todo tipo de ámbitos. Es necesario concientizar sobre estas desigualdades para lograr una sociedad justa con igualdad de género. Fui gratamente impresionada por los trabajos escritos de los alumnos, tanto en lo teórico como elaboración personal, que puso en manifiesto que los principales conceptos y propósitos elaborados por la practicante para lograr un pensamiento histórico-social e involucrado empáticamente con esta crueldad actual se había logrado en este conocimiento escolar. Se evidenciaron argumentaciones autónomas en diferentes alcances y complejidades. Sin embargo, sigo pensando, y ante el desafío de la enseñanza de las ciencias sociales en situaciones complejas y relevantes, como asevera María Cecilia Gutiérrez, me pregunto, ¿cuáles son las mejores y más positivas decisiones para tomar en cuanto al material adecuado, los contenidos, las estrategias, los medios y la mejor utilización del tiempo escolar para lograr en estos estudiantes una voluntad política y social en sus contextos, de un cambio y transformación hacia otros futuros posibles, en que hombres, mujeres y otros géneros vivan sin violencia?